como una clave para no caer de la gracia. O sea que este estudio de hoy procura enseñarnos lo básico que debemos saber para mantenernos en el camino de la fe, porque llegar no es tan difícil, lo difícil es mantenerse. Y segunda de Pedro 3:18 dice, antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Desde el principio les digo que la clave para uno mantenerse en la vida espiritual es crecimiento. Si usted se mantiene creciendo, como vamos a ver en los textos que tenemos hacia adelante, usted no caerá de la fe. Dice esta explicación que crecer es aumentar la cantidad, el tamaño, la intensidad, la importancia de algo. Eso es crecer. Sinónimo de crecimiento son madurez y perfección. Y quisiera que se quede con esas dos palabras, porque cuando hablamos de crecimiento hablamos de madurez, hablamos de perfección, como dice Santiago capítulo 1, verso 2. Tenga la paciencia su obra completa para que sean perfectos y cabales, perfectos y maduros, sin que les falte cosa alguna. Fíjense que usted llega a la madurez cuando ya no le falta nada. Así que en la medida que usted va madurando, va añadiendo cosas a su vida que lo ayudan en su crecimiento. Crecer es una ley de vida y es también un mandato de Dios para su pueblo. Pues Dios no quiere hijos enanos, sino que se mantengan en crecimiento todo el tiempo. A nadie le gustaría tener un hijo y ver que pasa un año y medio, todavía no camina, no dice sus primeras palabras, todavía hay que darle el pecho porque no le han salido dientes. Nadie quiere eso. O sea, todo el mundo espera que haya un proceso de crecimiento. Pero para haber crecimiento tiene que primero haber nacimiento. Yo recuerdo que a mí me regalaron una plantita que ya había crecido, ya había nacido, una planta de limón, y parece que en el trasplante no cayó en buena tierra. Y por más agua que yo le eché y más abono, nunca quiso desarrollarse. Entonces se necesita nacer para que haya crecimiento. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, que significa maestro. Sabemos que has venido de Dios como maestro porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Eh? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y continúa Juan capítulo 3, ahora los versos 4 al 8, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. No puede entrar. Si no hay nacimiento, no puedes entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, les es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es decir, cuando usted nace del Espíritu de Dios, se operan en usted cambios y se operan en usted modificaciones que usted no las puede entender. Es como tratar de entender el viento. El viento sopla donde quiere. Tú oyes su sonido, tú ves su resultado, pero no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu empieza a trabajar en nuestra vida y empieza a hacer cambios en nuestra manera de pensar, de hablar y de conducirnos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. O sea que cuando venimos en Cristo, aunque tengamos 80 años de vida, somos nuevas criaturas, nuevas personas, hemos nacido de nuevo. A partir de ahí comienza el proceso del crecimiento. Vamos a ver primero señales de que no has crecido, no has madurado. Fíjense a este supuesto bebé, ¿verdad? Con un pañal de una talla gigante y con una cara de un hombre, pero quiere beber leche en biberón y tiene el tamaño de un niño.
Así pasa muchas veces con algunos que decimos servir a Cristo. Señales de falta de crecimiento o de estancamiento. Una de ellas, la falta de interés por cosas sencillas como orar, leer la Biblia, congregarse o predicar. Cuando perdemos interés en esas cosas, cuando quizás creemos que ya lo sabemos todo o no necesitamos orar, realmente es cuando nuestra vida espiritual está en más peligro. Eso es prácticamente como descuidarse en medio de la pandemia. Bueno, ya no hay toque de queda, ya no hay limitaciones, entonces podemos salir y podemos hacer cuanto querramos. En realidad no es así. O sea, el peligro sigue ahí y las posibilidades de caer están ahí. Otra señal de estancamiento es conformismo. Aceptamos la mediocridad como parte de nuestra vida. A veces sabemos que algo no está bien, pero no luchamos ya más contra ello. Y esa es una señal inequívoca de que estamos en un proceso de falta de crecimiento. Nace en un sentimiento de víctima, ¿ve? Cuando estamos estancados, comenzamos a quejarnos de todo y por todo y esperamos que todo el mundo venga en nuestra ayuda cuando en realidad no tienen por qué hacerlo. Es decir, nosotros simplemente lo que tenemos que hacer es mantenernos creciendo y haciendo nuestra parte. Aceptamos malas costumbres que Cristo nos había quitado. A veces Él nos modifica nuestra forma, por ejemplo, de hablar o nos quita ciertas cosas que nos gustan ver, vamos a poner series y cosas en la televisión. Pero si antes no la veíamos porque decíamos eso no es para cristianos, luego retomamos esas cosas en una clara indicación de que estamos en un estancamiento o hasta en un proceso de retroceso, porque cuando uno se estanca empieza a retroceder. Echamos la culpa a otros por nuestros errores. Decimos que por fulano yo no me congregué o no hice esto o aquello. Otra señal es la monotonía. La palabra monotonía es compuesta de dos palabras. Mono, que significa único, y tono, sonido. Es decir, que una persona estancada siempre piensa lo mismo, habla lo mismo, anda por los mismos lugares y se ha conformado, es decir, ha cogido la forma a su limitado espacio mental y físico. Y esto es bien peligroso. La monotonía en nuestra vida espiritual, cuando ya no le encontramos sabor a nada, la monotonía le quita el sabor a todo lo que se hace. Y mis hermanos, la vida espiritual, la vida en Cristo es una vida emocionante. Conocer a Dios es una aventura que emprendemos el día que lo aceptamos y que morimos y no llegamos a conocer ni los bordes de sus caminos. Hay tantas cosas maravillosas de Dios. El Señor nos muestra su voluntad, su persona tan frecuentemente que siempre lo estamos conociendo. Entonces se trata de una aventura. No debería haber monotonía. Celos, contiendas y sectarismo es otra señal de estancamiento. Pablo dijo en 1 Corintios 3, versos 1 al 4, así que yo, hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a inmaduros o carnales. Inmaduros, fíjense, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, no alimento sólido, porque todavía no pueden recibirlo. En verdad, ni aún ahora pueden, porque todavía sois carnales, dice Pablo. Pues mientras haya entre ustedes celos, contiendas, ¿no sois carnales, dice Pablo, y andáis como hombres? Cuando uno afirma yo sigo a Pablo y otro dice yo sigo a Apolos, ¿no es porque sois carnales? Entonces el sectarismo, el decir, bueno, si fulano va a predicar, yo voy, si Perencejo va a cantar, yo voy. Yo soy del hermano fulano, yo soy de Perencejo. El celo, a mí no me dieron esto aquí, a fulano sí le dieron aquello, es una señal de falta de madurez y de estancamiento espiritual. Pesadez para aprender lo básico. Hebreos capítulo 5, que es uno de los textos que más claramente habla de lo que Dios espera de nosotros en cuanto al crecimiento. Dice, sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil de explicarlo, por cuanto ustedes se han hecho tardos para oír. ¿No sé? Tienen el oído pesado. En realidad, a estas alturas, dice el escritor, ya deberían ser maestros. Y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. Y esto le pasa no tanto a los nuevos creyentes, pero sí a los cristianos después de un tiempo.
aún cosas elementales como por ejemplo qué hay que hacer para ser salvo, cosas como doctrinas básicas de la iglesia o de la Biblia, cómo explicar el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, necesitan que se las vuelvan a explicar. ¿Por qué? Bueno, porque se han vuelto tardos para oír y necesitan leche en vez de alimento sólido. Otra señal de estancamiento y de retroceso espiritual es que nos engañan fácilmente. Dice Efesios 4:13, hasta que todos alcancemos la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, hasta ser un hombre de plena madurez, hasta la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esto para que ya no sean niños sacudidos a la deriva y llevados a donde quiera, por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ustedes saben que en el mundo religioso, en el mundo en general, hay muchas falsas doctrinas. Entonces, un cristiano maduro es una persona que puede oír cualquier teoría y como tiene fundamentos, sabe distinguir rápidamente cuando una cosa no es así, cuando es de esta otra manera. Pero cuando uno no tiene esos fundamentos, se tambalea. Bueno, yo creo que deberíamos guardar el sábado, yo creo que deberíamos diezmar, me pareció que lo que dice tiene la razón. Necesitamos tomarnos un tiempo en serio, una temporada para estudiar bien nuestra Biblia, para cimentarnos en doctrinas que enseña la Biblia, doctrinas bíblicas, para que luego, cuando alguien venga con una teoría, no tengamos miedo y sepamos inmediatamente distinguir. Vienen falsos profetas diciendo que, por ejemplo, que sanan, que le den tanto. Un cristiano maduro inmediatamente se da cuenta que hay un engaño, que son gente que por avaricia hacen mercadería de ustedes con palabras fingidas, pero otros se dejan impresionar. Ah, mira, sanó fulano, sanó perencejo. Cuando usted investiga bien, generalmente hay un truco detrás de todo eso. Señales de que no estás, de que estás creciendo. Ahora vamos a ver señales de que sí estás creciendo. Ahí está la niña mirando que ya su tamaño ha ido en aumento. Una señal de que has crecido es que corrige con mansedumbre. Dice Efesios, Gálatas 6:1, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con un espíritu humilde, pero cuídese cada uno, porque también puede ser tentado. Es decir, una persona madura sabe que lo que está tratando de corregir también él lo puede sufrir, que aquello que está tratando de quitarle a otro también a él le puede pasar. Por eso corrige, no deja las cosas malas, pero lo hace con humildad, no lo hace con una actitud de arrogancia o de superioridad. Cuídese cada uno, porque también usted puede ser tentado. O sea que usted tomar a una persona en una falta no es una oportunidad para destruirlo, sino para restaurarlo, para corregirlo, para mejorar. Si has crecido, no usas tus dones para lucírtela. Pablo dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lenguas desconocidas o desconocida, hermanos, dice Pablo. No sean niños en el modo de pensar, sino niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Yo hablo lengua más que todos ustedes cuando el don de lengua estaba en vigor. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras que me entiendan que 10,000 en lenguas que no me entiendan. Entonces eso significa que Pablo no tenía ese don con la intención de lucírsela, sino de edificar a los demás. Por lo tanto, si no había forma de edificar a los demás, él prefería no 10,000 palabras que no se entendieran, sino 5 que se pudieran entender. Esa es una señal de madurez espiritual. El inmaduro siempre quiere que sepan que él sabe, o que él tiene un don, o que él hace algo bien. O sea, entonces busca lucírsela y no busca hacerlo para la gloria de Dios. El maduro le importa más el bienestar de la iglesia que el bienestar propio. Y cuando hablo del bienestar no me refiero a su salud, no, su salud te la cuida, pero me refiero que hay cosas que el maduro, por causa de la iglesia, se cohíbe o hace por el bien de todos. Dice Romanos 14, si lo que comes le hace daño a la fe de tu hermano,
entonces ya no actúas por amor. Cristo murió por esa persona, así que no permitas que lo que tú comes destruya su fe. No den pues lugar a que se diga que el bien que hacen es malo. En el reino de Dios lo importante no es lo que comamos o bebamos, sino vivir con justicia y buscar la paz y la felicidad que trae el Espíritu Santo. El que sirve a Cristo de esta manera agrada a Dios y será estimado por todos. Entonces, usted tiene derecho a comer lo que usted quiera porque Dios lo ha limpiado, ha hecho limpio todos los alimentos. Pero hay un hermano que cree que si usted come cerdo, por decir un ejemplo, usted está pecando. Dice Pablo, bueno, pues si él va a ser motivado a pecar porque te ve a ti comiendo cerdo y come cerdo violando su conciencia, creyendo que, bueno, si lo está haciendo la hermana o el hermano fulano, él tiene que saber lo que está haciendo, pero él lo come con inseguridad, porque él era miembro de una religión donde le prohibían eso. Entonces Pablo dice, no andas con amor, no actúas con amor. Cristo murió por esa persona, así que no permitas que lo que tú comes destruya su fe. No permitas que eso pase. Eso es cuando lo que tú haces lo puede hacer caer a él, porque no es que a él no le guste, no, es que lo pueda hacer caer. Entonces Pablo dice que en el reino de Dios lo importante no es lo que comamos o bebamos, porque si yo no puedo comer una carne de una cosa como de otra, y si no puedo comer carne, no como carne. Pero lo que importa en el reino de Dios es vivir con justicia, buscar la paz y la felicidad que trae el Espíritu Santo. El que obra de esa manera agrada a Dios y es también bien visto por los hombres. Ahora veremos cómo crecer. Fíjense que en este proceso que nos presenta esta imagen, tenemos a alguien que abona la tierra, que primero echa la semilla, luego le echa agua, le echa abono, la cuida y vemos la semilla crecer y dar fruto. Bueno, pues vamos a describir un proceso más o menos parecido. ¿Cómo crecer espiritualmente? Y este es el corazón del estudio. Número uno, limpie su tierra de malezas. Las malezas pueden ser malas actitudes o malos comportamientos. Por ejemplo, una mala actitud, mal comportamiento es usar mal nuestro tiempo, invertirlo en cosas de poco valor. Hay personas que tienen su corazón inclinado a cosas vacías. Las cosas que hacen son cosas que no dan fruto. Otra maleza puede ser hablar mucho de los problemas en vez de hablar de Dios. Eso es una maleza. Si usted tiene un problemita y lo habla, y lo habla, y lo bate, hasta que se vuelve grande, es algo que usted tiene que quitar esa maleza de su vida. Estar pendiente a los errores ajenos, cuando la Biblia nos dice que cuidemos la viga de nuestro ojo y no estemos pendientes a la paja del hermano. Si vemos algo en el hermano, lo restauramos con espíritu de mansedumbre. Pero yo no estoy con una lupa y una linterna andando detrás de los errores de todo el mundo, porque entonces pierdo de vista a Cristo. Opinar en todo, aunque no sea necesaria mi opinión, eso es otra maleza que hay que evitar, porque cuando usted opina en todo, pues se meten muchos problemas. Hacer acepción de personas. Tiene que quitar esas piedras y todas esas cosas de su terreno para que la semilla cuando caiga pueda dar fruto. Ponga sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, como dice Hebreos 12, verso 2. ¿Cómo crecer? Bueno, ya quitó las malezas, quitó las piedras, quitó los tocones. Ahora are la tierra, pásele el arado y siembre en ella buena semilla. Arar nuestra tierra se puede comparar con tener una actitud receptiva hacia lo que Dios quiere enseñarnos, por medio de su palabra, por medio de las prédicas, pero también por medio de las pruebas. Es decir, usted ablanda la tierra, usted la ara, usted hace un surco, la suaviza para prepararla para que la semilla caiga. Si usted no ara la tierra, la semilla cuando caiga no va a dar fruto. Entonces tiene que tener una buena actitud para oír la palabra de Dios. Y eso empieza, mire, con usted tener buena disposición. Saber, por ejemplo, bueno, tenemos culto el martes a las 7, vamos a suponer. Usted pone su reloj para las 6 de la tarde, que le suene para que a las 6 usted suelte lo que está haciendo o termine lo que está haciendo y puede estar disponible para el tiempo de Dios, porque usted sabe que Dios le va a hablar. Puede ser a través de una oración, puede ser a través de una canción, puede ser a través del mensaje, puede ser a través de todas las cosas. Pero usted tiene que tener su semilla, su tierra arada para que la semilla pueda caer. Cuando la tierra está receptiva, entonces la semilla encuentra espacio para crecer. Gálatas 3:2 pregunta,
Esto solo quiero saber de ustedes. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Fíjese, Pablo dice, la respuesta es que lo recibieron por el oír con fe. Oír con fe, o sea, marca una disposición de nuestro ánimo y de nuestro espíritu. Oír para aceptar, oír para hacer, como dice Deuteronomio 10. Acontecerá que si oyeres la voz del Señor tu Dios para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito, entonces el Señor tu Dios también te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Entonces hay que tener esa disposición de guardar y hacer. No solamente cultos van y cultos vienen, palabras van y palabras vienen, sino qué hay de esto que yo debo incorporar a mi vida para pisar un escalón más arriba en mi carrera de crecimiento espiritual. ¿Cómo crecer espiritualmente? Pues abone la tierra y échele agua. Abonarla es ayudar a la planta a suplirle los nutrientes que le puede estar haciendo falta para su crecimiento. Abonamos cuando participamos en las reuniones de la iglesia. Ahora mismo usted está abonando. Cuando oímos diversos mensajes de la palabra de Dios, cuando estudiamos a diario la Biblia, predicamos a otros, cuando alabamos, usted está abonando y echándole agua a la semilla. Dice el libro de Deuteronomio capítulo 17 que cuando ustedes tengan un rey sobre ustedes, le mandarán a que haga una copia de la ley y leerá en ella todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor. La Biblia hay que leerla diariamente, estudiarla diariamente. Y usted no tiene que ser un ducho, usted no tiene que ser un superdotado. Ya le hemos dicho, si usted nunca la ha leído, comience por el libro de Lucas y lea la historia de Jesús y lo que usted no entienda lo anota, lo investiga o lo pregunta. O en el libro de Mateo puede empezar. Puede leer sobre todo la vida de Jesús, luego puede ir al libro de los Hechos. Y solicite estudios bíblicos. Hay estudios bíblicos para todo. Yo no insisto mucho porque he comprobado con el paso del tiempo que muchos cristianos no tienen resistencia para un estudio bíblico constante, o sea, no tienen constancia. Y es un hábito que le debemos pedir a Dios que nos lo dé, porque va a ser un hábito que va a contribuir mucho a nuestra salvación y a la salvación de otros, como lo dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4. Ocúpate en estas cosas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, para que otros también se beneficien de ese tu crecimiento espiritual. Así que debemos estudiar la Biblia de diario, tomarnos un tiempo, hacerlo con amor, saber que cuando abrimos nuestra Biblia, nos estamos preparando para que Dios nos hable. Deje que Dios le hable cuando usted lea la Biblia. Echar agua es algo que hay que hacer a diario y varias veces al día. ¿Ve? Hay que hacerlo varias veces al día. Gracias a Dios ahora hay grupos de WhatsApp que siempre nos mandan textos. Eso está muy bien y eso nos ayuda y sígalo haciendo. Ahora, su tiempo con Dios es algo personal que usted debe apartar y que no debe mezclarlo con nada más. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, lo cual nos está mandando a hablar de él, a predicar, a compartir la palabra. Deuteronomio capítulo 6 dice, esta ley que yo pongo delante de ti, la leerás a tus hijos, la repetirás cuando vayas por el camino, al acostarte, cuando te levantes, la escribirás en los postes de tu casa, en los dinteles de la puerta. Coja textos bíblicos, cópielos, péguelo en su espejo, péguelo en su pared. Si hay algún texto que le ha llamado la atención, si hay una enseñanza en particular que usted necesita que le ayude, pues haga que esa palabra esté ahí pendiente en su vida. Para crecer espiritualmente debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Eso lo dice Hebreos 12, 1 al 2 resumido. Despojémonos de todo peso. Un peso puede ser, como le dije, un mal hábito. Hay malos hábitos que pesan enormemente nuestro crecimiento espiritual.
El hábito de ir a leer nuestra Biblia ya cuando estamos agotados, cuando ya no tenemos fuerza, entonces nos quedamos dormidos. Eso no nos va a ayudar. Tenemos que tener una hora. Yo siempre he recomendado a los hermanos, una hora antes de usted, de la hora habitual de usted irse a dormir. Esa hora usted la aprovecha para estar con Dios. Puede hacerlo en la mañana, también puede hacerlo al mediodía, puede hacerlo a la hora que quiera. Pero ya está comprobado científicamente que con las últimas cosas que usted se queda al terminar la noche, con eso se sueña y con eso sigue trabajando. Así que si usted medita en una enseñanza bíblica al acostarse, su cerebro seguirá procesando eso durante la madrugada. Por eso es bueno en la noche tomar ese tiempo para leer nuestra Biblia, meditarla tranquilamente. Y pues es posible que pronto no necesitemos pastillas para dormir. ¿Cómo crecer espiritualmente? Quiten entonces, ya usted quitó las malezas, aró, sembró la semilla, le echó agua, la abonó. Ahora quítele las hojas secas y las malezas con la ayuda de Cristo. Necesitamos ser podados por Cristo frecuentemente para poder llevar frutos. Así como una plaga puede echar a perder toda una cosecha, los malos hábitos echan a perder nuestro crecimiento y hasta pueden echar a perder nuestro galardón. Cristo nos poda quitándonos hojas secas y ramas dañadas, cosas como malas compañías, hábitos dañinos. Solo recuerda que podar es cortar y eso puede resultar ser doloroso. Así que Cristo nos puede cortar, nos puede podar a través de un proceso doloroso, quitándonos cosas que nos gustan, haciéndonos pasar por periodos difíciles y no nos debemos sentir mal porque Él está tratando de quitarnos algo que a lo mejor lo vemos como imprescindible en nuestra vida, pero que a lo mejor es una retranca para nuestro crecimiento. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, ¿qué hará? Lo limpiará, lo podará. ¿Y para qué? Para que lleve más fruto. Es decir, todavía te falta crecer más. Y para que puedas crecer más, tengo que quitarte todas esas ramas que están de más. Todas esas ramas que le quitan fuerza a la raíz y que no dan fruto. Vamos a quitarte eso. Y cuando el Señor nos quita eso, puede ser, como le digo, que nos va a doler. Así que es posible que en este preciso momento el Señor nos esté podando y nos esté quitando una amistad, nos esté quitando, qué sé yo, un vicio, una mala costumbre, un hábito. Y hay un síndrome de abstenencia porque estamos habituados a eso. Pero observe y vea si Dios realmente quiere quitarle eso definitivo de su vida, porque al final eso no lo va a ayudar. Tiene que despojarse de todo peso y del pecado que le asedia. Y en el verso 15, Juan 15:5 dice, yo soy la vid y ustedes las ramas. O sea, Cristo es el árbol, nosotros somos las ramas. El que permanece en mí, dice el Señor, y yo en él, producirá mucho fruto, pues separados de mí, ustedes no pueden hacer nada. Y aquí el que hizo esta imagen presenta al árbol diciéndole, hola Ramón, me alegra volver a ver, te ves rarísimo, ¿cómo estás? Y Ramón, que es la rama que Cristo cortó, dice, ayuda, ayuda, fíjese que el árbol está bonito, pero la rama que fue cortada se está secando. Y así pasa con un cristiano cuando deja, ¿ve? Que cuando se separa de Cristo, cuando pierde ese contacto frecuente con el Señor, cuando toma el tiempo de Cristo para otra cosa y la dedicación y la pasión que debe tener por las cosas de Dios, la emplea en alguna otra cosa. Llámese como se llama. Nos va a pasar como esa rama, que el que es cortado, pues se seca. Separado de mí, dice el Señor, nada podrán hacer, no tendrán fuerza para nada. Así que manténganse conectados de Cristo. Segunda de Pedro 1:5 en adelante, dice, ustedes también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadan a vuestra fe virtud. Este es el proceso de crecimiento. A la fe añadan virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no les dejarán, oigan bien, estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Explicamos ese texto. Poniendo toda diligencia. Diligencia es la disposición de hacer algo con prontitud e interés. Y cuando se trata de las cosas de Dios,
Romanos 12:11 dice que en cuanto a lo que requiere diligencia, no debemos ser perezosos. Para las cosas de Dios no debemos ser perezosos. El Espíritu Santo dice que para crecer hay que poner toda diligencia. Dios siempre hace su parte. Si nosotros hacemos la nuestra, las cosas van a funcionar, mire, a las mil maravillas. En lo que requiere diligencia, ya les cité, no sean perezosos. Orar, leer la Biblia, congregarse, predicar, estar en los asuntos del Señor, requiere que seamos diligentes, que no seamos perezosos. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Fervientes, dice Pablo, en espíritu, sirviendo al Señor. Debemos hacer las cosas con fervor, con alegría, con gozo. Quédese con ese texto, medítelo y pídale a Dios que lo ayude a llevarlo a cabo. Añadan a su fe virtud. Fe es la base de donde parte todo, porque como dice Gálatas 3:11, el justo vivirá por la fe. No por la ley, sino por la fe. La palabra virtud significa excelencia moral. Así que añadan a la fe virtud, añadan excelencia moral. Es la determinación de hacer lo que es correcto. Es lo que nos impide aceptar la mediocridad como parte de nuestra vida. Bueno, sí, yo sé que eso está mal, pero yo soy así. O de algo hay que morirse. También, y dependiendo del contexto en que se use, virtud significa poder y energía. A la virtud, dice Pedro, hay que añadirle conocimiento. El conocimiento al que se refiere aquí Pedro es al conocimiento de la voluntad revelada de Dios en su palabra. Por lo tanto, hay que estudiar la Biblia. No un día ni 2 días, hay que estudiarla todos los días, pidiéndole al Señor, Señor, yo la estoy estudiando porque te quiero conocer. ¿Usted cree que ya usted conoce a Dios? De seguro que no lo conoce. Claro, conoce lo que el Dios le ha revelado hasta ahora. Pero hay tanto que conocer de Dios. Nuestro Dios es infinito. Así que ningún ser humano puede decir, ya yo conozco a Dios. En el sentido absoluto de la palabra, porque los cristianos conocen a Dios, tuvieron un encuentro con Él. Pero también es conocimiento acerca de Dios como persona. O sea, no es solamente de lo que la Biblia dice, sino de Dios como persona. Eso es ver la Biblia traducida o llevada a práctica en nuestra vida. Usted lee la Biblia y cuando usted ve que esas cosas se cumplen en su vida, entonces usted aprende a conocer a Dios. No solo su voluntad, sino usted ve que Dios está vivo y que obra en los asuntos de nuestra vida. Y dice Jesús, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17, verso 3. Jesús dijo, yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas, ¿y qué pasa? Las mías también me conocen. Entonces, cuando la Biblia dice, añada a la fe virtud y al virtud conocimiento, es conocimiento de la Biblia y conocimiento de Dios. Ese conocimiento de Dios hará que nuestra vida espiritual sea emocionante, porque vemos a Dios en todo lo que nos pasa. Al conocimiento añadan dominio propio. Dominio propio es también templanza. En otros textos se traduce como templanza. Se refiere a la fuerza que se tiene para controlar las emociones y hacer las cosas con moderación, sin uso excesivo de la fuerza. O sea, una persona con dominio propio es una persona que tiene el poder para arrasar con todo. Sin embargo, ese poder no lo usa para destruir, sino para edificar, para construir, para controlar sus emociones, hacer las cosas con moderación, con el uso de la fuerza que sea necesario, sin excederse. Sinónimos de dominio propio son prudencia, moderación y continencia. Por eso dice Proverbios 16:32 que es mejor el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Oh, vino él, arrasó con todo y tomó una ciudad. Dice Proverbio, mira, es mejor el que se enseñorea de su espíritu y se controla y sabe cuándo responder y sabe cuándo callar y puede mantener su espíritu sujeto. Es mejor, eso se llama dominio propio. Al dominio propio dice, añádanle paciencia. La palabra paciencia puede ser traducida como perseverancia y se refiere a permanecer firmes bajo tiempos de prueba. Ahora mismo, eso es la virtud que más necesitamos. Paciencia para permanecer firmes bajo esta prueba. No desistir del camino correcto, aunque el camino se torne difícil. Lleva en sí la palabra paciencia la idea de permanecer bajo la prueba,
o quedarse atrás mientras otros prosiguen a la apostasía. Es decir, usted ve que los otros eligieron el camino corto y fácil y usted se mantiene en el camino correcto. Paciencia es la capacidad de aceptar o tolerar demoras o contratiempos con una buena actitud. Es sufrir sin enojarse o molestarse. Eso es paciencia. Tolerar demoras o contratiempos con una buena actitud. Bueno, yo quería irme a las 10, pero el avión va a salir ahora a las 3. Y usted está peleando porque usted quería que fuera a las 10, pero usted no sabe de lo que Dios le está evitando. Siempre recuerdo una hermana que me contó de una señora que llegó para hacerse una operación. Le dijeron que no podían, que lo iban a tener que dejar para después porque su condición de salud no era la más apropiada. Pues la señora hizo todo un berrinche, hizo un espectáculo allí. Y los médicos, por su actitud, accedieron a hacerle la operación. Y déjeme decirle que lamentablemente esa señora hizo una reacción a un medicamento y murió. Ni siquiera murió de lo que los médicos le habían dicho. Murió de otra cosa, pero murió. Ahora, si no hubiese hecho la operación, pues estuviera viva todavía. Entonces tenga paciencia y tenga una buena actitud cuando las cosas no le salen como usted las esperaba. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Y por eso algunos dicen, no pida paciencia porque te van a dar prueba. Realmente la paciencia se ejercita a través de la prueba. Mas tenga la paciencia su obra completa, es una virtud que necesitamos para todo, para que sean perfectos, cabales, maduros, sin que les falte cosa alguna. A la paciencia dice que añadamos piedad. Piedad es temor reverencial a Dios. Un temor que nos lleva a ocuparnos en buenas obras. Como dice 1 Timoteo 2:10, a las mujeres dice como corresponde a mujeres que profesan piedad. Virtud que inspira por el amor a Dios, tierna devoción por las cosas santas y por el amor al prójimo, actos de amor y de compasión según el diccionario español. A la piedad debemos añadir afecto fraternal. Afecto fraternal, la palabra fraternal viene de la palabra Filadelfia, que significa amor entre hermanos. Ese efecto se extiende a los demás integrantes de la familia, en este caso no solo material, sino también espiritual. Hebreos 13:1 dice, permanezca el amor fraternal. Así que a la piedad, a ese deseo de hacer las cosas bien para Dios y santas para Dios, debemos añadirle amor por los hermanos, porque sin amor no soy nada. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, dice Gálatas 6:10. Eso es amor fraternal, tener a la familia de la fe. Al afecto fraternal añadan amor. El afecto fraternal solo incluye a la familia física y a la familia de la fe, pero el amor abarca incluso a los enemigos. Por eso la palabra griega que usa Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, es la palabra ágape, que se refiere al amor de Dios. Y en Mateo 5:44 dice que amemos aún a nuestros enemigos. Ágape se usaba para referirse a aquel amor del tipo incondicional, en el que a la persona solo le importa el bienestar del individuo al que la ama. No le importa recibir nada a cambio. Es la palabra, como les dije, que se usa para referirse al amor de Dios. Entonces, dice Pedro, que si estas cosas están en ustedes y abundan, no les dejarán estar ociosos, no les dejarán estar con los brazos caídos, en su casa haciendo nada, ni sin fruto en cuanto al reconocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el que va creciendo necesita dejar salir lo que Dios le da. Necesita hablarle a otro, mandar un mensaje, hacer una visita, que lo usen en la iglesia para algo. Necesita, mire, yo estoy aquí, pónganme a hacer lo que sea. El que está creciendo necesita que lo pongan a trabajar. No puede estar ocioso. Así que si usted se siente muy cómodo en la ociosidad, puede ser una mala señal de que está estancado o en retroceso espiritual. Y el verso del 9 dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme su vocación y elección. Porque haciendo estas cosas, dice Pedro, no caerán jamás. ¿Ve? ¿Le gustaría eso, no caer jamás? Pues procure hacer firme su vocación y elección. El Señor lo llamó a algo
conozca cuál es el don que Dios le ha dado, desarróllalo, crece en ese don, ve creciendo, haciendo eso, ocupándote en lo que te tienes que ocupar, ocupando el lugar que Dios te ha asignado, haciendo lo que Dios te ha pedido que hagas, no caerás jamás. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga, no se confíen, ¿eh? Mis hermanos, especialmente los nuevos creyentes, no se confíen. Recuérdense que Pedro dijo, aunque ellos te negaren, yo no te negaré. Y pocas horas después lo había negado 3 veces. ¿Por qué? Se confió. El que piensa estar firme, mire que no caiga. No se confíe en usted mismo. Si su yo le dice, tú estás bien, tú no necesitas leer la Biblia, se te olvidó orar, pero eso no es nada. No confíes en ti mismo. Mira que no caigas. Confía y mira a Jesucristo. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. O sea, usted va creciendo hasta que llega a la estatura de Cristo. Pablo dijo, yo no pretendo verlo cansado ya, pero lo sigo intentando. Y yo le digo a ustedes, nuestro blanco, nuestra meta es ser como Cristo. Si hay cosas que todavía no somos como Cristo y hay muchas, debemos seguir trabajando y creciendo para ser como Él. En conclusión, vamos a terminar con esta reflexión sobre la madurez. Madurez es la habilidad de controlar la ira y resolver las discrepancias sin violencia o destrucción. Madurez es paciencia. Es la voluntad de posponer el placer inmediato a favor de un beneficio a largo plazo. Madurez es perseverancia. Es la habilidad de sacar un proyecto o una situación adelante a pesar de fuerte oposición y de retrocesos decepcionantes. Madurez es la capacidad de encarar disgustos y frustraciones, incomodidades y derrotas sin queja ni abatimiento. Madurez es humildad. Es ser suficientemente grande para decir, me equivoqué, perdóname. Y cuando se está en lo correcto, la persona madura no necesita la satisfacción de decir, te lo dije. Madurez es la capacidad de tomar una decisión y sostenerla con la ayuda de Dios. Los inmaduros pasan su vida explorando posibilidades para al fin no hacer nada. Madurar significa confiabilidad, mantener la propia palabra. Madurez significa confiabilidad, mantener la propia palabra, superar la crisis. Los inmaduros son maestros de la excusa, son los confusos y desorganizados. Las vidas de las personas inmaduras son una mezcla de promesas rotas, amigos perdidos, negocios sin terminar y buenas intenciones que nunca se convierten en realidad. Madurez, en cambio, es el arte de vivir en paz con lo que es imposible cambiar. Pero también madurez es no conformarse con lo que sí usted puede cambiar, trabajar para cambiarlo. Que Dios les bendiga a todos mis hermanos y amigos. Y ahora le vamos a permitir